Saludos opositores y bienvenidos al canal de Opositades. En este vídeo vamos a repasar la finalización del procedimiento administrativo, regulada en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como siempre, si este contenido les gusta y les ayuda al estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y antes de empezar con el contenido del vídeo, os dejamos una pregunta para que si la saben, la respondan en los comentarios. Y si no la saben, no se preocupen, porque al final del vídeo les diremos la respuesta correcta. Vamos con la pregunta. Dentro de la finalización del procedimiento administrativo, las actuaciones complementarias deberán practicarse a. En un plazo no superior a 5 días, b. En un plazo no superior a 15 días, c. En un plazo no superior a 10 días, d. Ninguna respuesta es correcta. Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con la finalización del procedimiento administrativo, regulada en la Ley 39/2015. La finalización del procedimiento administrativo estaría regulada, como hemos dicho, en la Ley 39/2015, concretamente en el capítulo 5 del título 4, que abarca desde el artículo 84 hasta el artículo 95, y que a su vez está dividido por secciones, pues en la sección primera se tratan las disposiciones generales y comienza en el artículo 84, que establece que: Apartado primero, pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Y apartado segundo, también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. En cuanto a la terminación para los procedimientos sancionadores, artículo 85. Apartado primero, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Apartado segundo, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Apartado tercero, en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. Veamos ahora la terminación convencional establecida en el artículo 86 de la ley. En cuanto a los casos en los que procede: Apartado primero, las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que los regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. En cuanto al contenido mínimo: Apartado segundo, los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia. En cuanto a su publicidad, seguimos con el apartado segundo, que dispone que se publicarán o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. En cuanto a la necesidad de aprobación, Apartado tercero, requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. También hay que atender a ciertas limitaciones que nos marca el artículo en su apartado cuarto, al disponer que: Apartado cuarto, los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Y por último, en cuanto a la responsabilidad patrimonial, Apartado quinto, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial,
El acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Vamos con la sección segunda, que trata la resolución y que en su primer artículo regula las actuaciones complementarias. Artículo 87. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. En cuanto al contenido de la resolución, artículo 88. Apartado primero, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. Apartado segundo, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procede. Apartado tercero, las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 39/2015. Esos casos a los que se refiere serían: A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. D. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. E. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. F. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. G. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. H. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Y los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. También expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. En cuanto a la forma y lugar de notificación, apartado cuarto. Apartado cuarto, sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley. En cuanto a la obligación del resolver, apartado quinto, en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver, so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. En cuanto a la motivación mediante la aceptación de informes, apartado sexto, la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Y por último, en cuanto a la propuesta de resolución, apartado séptimo, cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. Bien, atendamos ahora a algunas especialidades de la finalización del procedimiento para cuando se trate de procedimientos de naturaleza sancionadora, reguladas en los artículos 89 y 90 de la ley, que establecen, por un lado, en cuanto a la propuesta de resolución, artículo 89.
Apartado primero, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a. La inexistencia de los hechos que pudieran constituir infracción; b. Cuando los hechos no resulten acreditados; c. Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa; d. Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad; y e. Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Apartado segundo. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Apartado tercero. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica. Se determinará la infracción que, en su caso aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. Y, en cuanto a la resolución, artículo 90. Apartado primero. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión. Fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. Apartado segundo. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días. Apartado tercero. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando a. Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo; b. Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso administrativo, primero, no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada, y segundo, el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada en los términos previstos en ella. Y apartado cuarto. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. Bien, sigamos viendo algunas especialidades en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, reguladas en los artículos 91 y 92. Por un lado, en cuanto a la propuesta de resolución, artículo 91. Apartado primero. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81, apartado segundo, o cuando éste no sea preceptivo una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. Apartado segundo. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Apartado tercero, transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Y, en cuanto a la competencia para resolver, artículo 92. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32, apartado tercero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. Bien, sigamos viendo ahora el desistimiento y la renuncia, que estaría regulado en la sección tercera del capítulo quinto, y que establece, para el desistimiento por parte de la Administración, artículo 93. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Y, en cuanto al desistimiento y renuncia por parte de los interesados, artículo 94. Apartado primero, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Apartado segundo, si el escrito de iniciación se hubiera formulado por 2 o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado. Apartado tercero, tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Apartado cuarto, la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Apartado quinto, si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Y por último, en cuanto a la caducidad del procedimiento, estaría regulada en la sección cuarta, artículo 95, que regula los requisitos y efectos. Pero antes de seguir, recuerden que tienen en nuestro canal más vídeos y más cursos de otros muchos temas de las distintas oposiciones, así que si os interesan estos vídeos, visítennos. Vamos entonces con la lectura del artículo 95. Apartado primero, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad, procederán los recursos pertinentes. Apartado segundo, no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. Apartado tercero, la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de pruebas y audiencia al interesado. Y apartado cuarto, podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento. Y bueno amigos, hasta aquí este repaso de la finalización del procedimiento administrativo regulada en la Ley 39/2015. En cuanto a la solución a la pregunta que os dejamos al principio del vídeo, sería la B. Dentro de la finalización del procedimiento administrativo, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días, artículo 87 de la Ley 39/2015. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.